Ahí sí. Ah, y el... Este está. Ahí sí. Ya. Ya, comencemos. Primero, como siempre, bienvenidos. Empecemos. Nos quedan 48 horas para nuestra prueba, por lo tanto tenemos que ser muy eficientes con nuestro estudio. Los que están en Zoom, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Lo que hoy día vamos a hacer es una repasada a la primera hora por las 3 primeras PPT y yo les voy a ir diciendo todos los tips de qué cosas necesitan saber para la prueba. La prueba, ustedes saben que yo la cargo con bastante tiempo, ya sé lo que entra, ya vi las preguntas que se les van a evaluar, por lo tanto hay que ser eficiente con el estudio. Ah, antes de partir, necesitamos dedicar tiempo a unas cosas. ¿Cómo les fue en el control de ejercicios? Pero mal, subí las notas y... No, pero ¿qué nota? ¿Pero qué nota? Pero, pero yo vi las notas y estaba... Es que no es muy eficiente porque solo el 30% la prueba eso. El resto 70% es esto. ¿Mm? ¿Cómo se resuelve? Normalmente no, le voy a pedir a Felipe que lo resuelva. Igual podría ser. Ya, pero yo vi sus notas y el promedio era como 4 y algo, 4 5. No, ¿cómo? No, bueno, hay que esperar, es verdad, hay que esperar a que revisen. En general, ¿cómo lo encontraron? No, pero fuera de talla, en serio. Era muy, yo me atrevería a decir que el 50% era exactamente igual a algo que vieron en ayudantía. Sí, pero bueno, algo más atrás, ¿no? Pero está bueno, está muy desafiante, yo reconozco. Estaba muy desafiante. Pero bueno, ya del control que yo vi las notas, por eso yo vi las notas y lo primero que... espera, una mano, perdón. No sé quién está primero, Catalina parece y después Amalia. Catalina, dígame. No, sí, es que como preguntaba cómo lo encontramos, en verdad estudiando con las ayudantías y bueno, yo creo que lo que me servía como era el material de estudio, pero Ya. como solamente tiene como las alternativas, siento que no sé, al menos yo no me sentí preparada como para encontrarme con preguntas como las del control. Ya, perfecto. Eso, muchas gracias, Catalina. Ya, no sé si me quiere comentar algo. No le quería preguntar, profe, ¿cuánto tiempo vamos a tener en la prueba? La prueba en total ¿Sí? son 2 horas. Ah, ya. ¿2 horas? Igual 2 horas. podrían ser 2 horas y media. Es que en general no hay problemas de tiempo. Voy a ver cómo está, pero no, en general no hay problema. Luego lo voy a hablar con Nicolás, con el que hacemos las pruebas y ¿ya? Ya, profe. Oye, es que, ¿sabe que el control, yo por lo menos no lo encontré tan imposible, pero sí, si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, quizás se podría haber hecho mucho más. Ah, Entonces, bueno, es que ese es un punto. Que dice Amalia es un punto súper bueno. Silencio, silencio. Lo que dice Amalia es un punto súper importante, de que eso para mí es un comentario muy distinto, de que en el fondo no es posible. Cuando yo vi los desarrollos que ustedes subieron, la mayoría, yo me meto a analizar cómo estuvieron, hay varios que se notaba al tiro que se vio muy tranquilo, pero sí, mejor cuando me dicen no, un problema de tiempo, a lo mejor está la será un poco descalibrado en algún punto de extensión, pero dificultad, todas las preguntas en algún momento se respondieron, más de alguno las tuvo buenas, el promedio como les dije fue azul y bastante arriba de azul, o sea, no debería haber problema con eso, se los digo muy sinceramente. Yo por lo menos sí me quedaría bastante tranquilo para la prueba, ya que la prueba tiene un 30 o a lo más 35% cuantitativo. No es que
¿Ya? Sí. Profe, y aparte de eso, se le escucha medio cortado ¿Sí? A ver. en Zoom, sí. No sé si hay un problema, profe. Sí, ahí sí. Ya. No, buenísimo. Gracias. Ya. Eso es por un lado. Como les decía, está levantando la mano. Wait, dígame. No, profe. Tenía una consulta, es las preguntas cuantitativas de la prueba van a ser como las del control, así como preguntas cortas o va a ser como un ejercicio largo, no sé. No, no, puras preguntas cortas. Van Gracias, a ser profe. puras preguntas cortitas de la prueba. Y todo el resto es cualitativo del material de estudio. No sé si lo han podido ver. ¿Lo han podido resolver? En general, el material de estudio. Eso recuerden que es lo más importante para la prueba. ¿Ya? Lo que hoy día a mí me interesa, lo que hoy día me interesa resolver, o más que resolver, es explicarle a grandes rasgos e ir de diapositiva por diapositiva qué tienen que saber, qué no tienen que saber, en qué se tienen que fijar. Corta. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener y quedarse muy tranquilos con eso. No debería haber más problemas que eso. Ya, empecemos. Primera unidad. Shh, ya pues, ya pues. Primera unidad. ¿De qué se trataba? Así, corta y precisa. ¿Qué lo que era? ¿Quién se acuerda? En general, ¿qué lo que era lo que teníamos que ver nosotros? ¿Sí? ¿Nadie? Ya, la primera fue como lo que sentó las bases de lo que nosotros íbamos a empezar a hablar después. Aprendimos lo que era eh, un mundo en donde existía un mercado de capitales y un mundo en el que no existía un mercado de capitales. Y para eso vimos toda la esencia desde el inicio. Por eso voy a pasar muy rápido, en donde vimos que existía el modelo de dos periodos. Ya, eso es lo primero que tienen que saber. En el modelo de dos periodos nosotros calculábamos la riqueza y la riqueza estaba ligada 100% a la inversión con el consumo. ¿Por qué? Porque era autarquía, no podía haber intercambio. Punto. ¿Estamos claros? Eso es lo que pasa cuando está en un mundo con autarquía. ¿Hay algunas preguntas de esto? Sí. Por eso se lo estoy explicando. Lo tienen que saber. Y luego fuimos avanzando y llegamos a esto. ¿Qué es lo que pasó? Comenzamos con un mundo en el que existe el mercado de capitales. ¿Quién me puede explicar así con sus palabras qué es lo que es el mercado de capitales? Prestado dinero y prestar dinero. Exactamente. En palabras simples es eso. Un lugar o un mundo en el cual la gente puede realizar intercambios. Nada más que eso. ¿Y qué conclusión sacamos nosotros de esto? Que si el mercado de capitales es suficientemente perfecto y líquido, ¿qué iba a pasar? ¿A qué costos iban a prestar? No tanto. A una tasa única. Todo bien prestado a una única tasa. Esa fue la gran conclusión. Y esa tasa la vamos a ocupar durante todo el semestre, porque es la que nosotros asumimos que es libre de riesgo. Y para eso nosotros hicimos todo un vuelco en donde le empecé a explicar, acá estuvimos en una clase solo en esta PPT, en donde le empecé a explicar y les dije cómo era el mercado. Si es que luego de las necesidades que vimos cuando no hay transacciones, pasamos a un mundo donde sí hay transacciones, eso se llama mercado de capitales, y en este mercado de capitales tenía que ser perfecto. ¿Qué significa que un mercado de capitales sea perfecto? Eso es en economía también. Pero ponga su micrófono. ¿Pero por qué? Ya, ¿y qué más? Porque es mucho más amplio que eso. Exacto, que todos saben la información de todos. Eso es un mercado de capitales perfecto. Entonces, si yo estoy en Arica y necesito pedir dinero, y yo sé dónde está toda la gente que presta dinero. Y si yo necesito o tengo ahorros y los quiero guardar, yo sé dónde están absolutamente todos los que necesitan. Entonces, si es que yo estoy en Arica y necesito pedir dinero, ¿a quién le voy a pedir? Al más barato. Y te va a tender a igualar la tasa. Y todos se van a pedir o van a prestar a la tasa más baja que existe en el mercado. Por eso, de ahora en adelante, y por eso tienen que repasar y ver los videos, por eso yo les explicaba
de que el costo de transar en los mercados que no son perfectos, que después llegamos a la conclusión de que nunca son perfectos, pero mientras menos perfectos sean, ¿qué va a pasar con el costo de transar? Va a subir y va a ser más alto. Nosotros partimos, hicimos una clase inicial dándonos toda una vuelta con eso y llegando a qué conclusión, de que la tasa de equilibrio iba a ser única, R, la tasa de adaptarnos a costo cero, eso es todo. Y desde esa premisa avanzamos la diapositiva 2, 3 y después ¿qué hicimos en la diapositiva 4 y 5? Nos empezamos a cuestionar ese modelo, pero partimos con que el modelo era perfecto. ¿Se acuerdan de eso? Después vimos cuando partimos con validez del KPM y empezamos a cuestionar el KPM. Eso, uno de los principales cuestionamientos es de que el mercado de capitales no es perfecto. Ya, después, bueno, digamos, otro punto que necesitan saber, línea de mercado de capitales y línea de mercado de valores, qué es lo que era cada una, qué medía cada una. Anoten eso, la línea de mercado de capitales y la línea de mercado de valores, la LMC y la LMB. Les tengo que hacer un repaso de todo lo que tienen que saber, nada más. Eso va a ser hoy día una clase. Para cada una de ellas existía eso. Esa R es al mismo tiempo la T. ¿Qué es lo que era eso? La tasa marginal de transformación. La tasa marginal de transformación es cuánto me cuesta a mí dejar de invertir para consumir. En cambio, la tasa marginal de sustitución es cuánto me cuesta a mí un consumo para consumir otro. Esa es la diferencia entre esas dos tasas. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasaba? Esto, que el mercado de capitales permite asignar los recursos eficientemente entre aquellos que poseen oportunidades de inversión pero le faltan recursos y aquellos que les sobran recursos pero no poseen oportunidades de inversión. ¿A qué se refiere eso? ¿Quién puede parafrasear eso? Profe, puede ser que hay personas que tienen dinero, pero tienen mala idea, y hay personas que tienen buenas ideas, pero no tienen dinero. Exacto, perfecto. Bien, yo se los comenté harto después. Personas que tienen dinero pero no tienen ideas, se les llama, o no tienen proyectos con BPN positivo. Y otras personas que tienen proyectos con BPN positivo o ideas rentables, pero no tienen de dónde sacar el dinero, hace que al existir un mercado de capitales puedan interactuar. Eso es lo importante. ¿Y a qué tasa pueden interactuar? Nosotros nos pusimos una tasa genérica que era la libre de riesgo y que es la misma para todos. De eso se trata la primera mitad del curso que termino hoy día, que es teoría de inversiones, es decir, cómo se tienen que armar los mejores portafolios y cómo existen esta idea de inversión. Ya. Además, nosotros sabíamos de que en la práctica, si bien el mercado de capitales asumíamos que era lo más perfecto posible, el primer tope con el que nosotros nos encontramos es que no podía ser 100% perfecto. ¿Por qué? Porque existen intermediarios financieros. ¿Quién podría ser un intermediario financiero? Un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Bancos, de todo. Y esa persona o entidad que va a recibir dinero y la va a prestar, ¿lo va a hacer gratis? No. Por lo tanto, necesariamente la tasa a la cual presta y la tasa a la cual se pide, existe un spread de por medio. Y el spread de por medio es la diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación. Esas son cosas que tienen que saber. Como les dije, no les estoy diciendo todo lo de la materia, sino que les estoy diciendo las cosas que son importantes que sepan. Luego, esto también lo tienen que saber. Yo les comenté, y esta clase estuvimos como 40 minutos o media hora viendo uno a uno estos temas. Si quieren volver a analizar o ver esa clase sería muy bueno, una de las primeras, si no me equivoco fue la segunda, porque la primera estuvimos una hora viendo el programa, condiciones generales, etcétera, y la segunda hora vimos la mitad de esto. ¿Ya? ¿Sí? Ahí yo. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha bien o no los que están en Zoom? Ahora sí, que cambiamos el micrófono.
Sí, ahora sí parece. Sí, ya fue. Gracias, Nicolás. Ya. Entonces, sigamos en lo que nosotros estábamos hablando. El modelo de periodo, solo para cerrar, la gran conclusión que era, en un mercado de capitales existen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Ese listado que está ahí son las principales ventajas. Muy a grandes rasgos, permite establecer tasa de interés objetiva para todos, lo que le estaba diciendo, de hecho por algo está en negrita, vuelve eficiente la asignación de recursos, disminuye los costos de transacción, mejora el bienestar general, reduce los problemas económicos de la selección adversa y riesgo moral. ¿Qué es lo que era eso? Selección adversa y riesgo moral. Lo tienen que haber visto con mis colegas de economía. Pero ya, da lo mismo. Sigamos avanzando. Aumenta la posibilidad de diversificar el riesgo. En ese punto después nos vamos a centrar mucho. Permite hacer un mejor calce entre los deseos de inversión de los agentes económicos y los productos financieros disponibles para esto. Perfecto. Esas que están ahí deberían ustedes saberlas o tenerlas a mano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa que exista un mercado de capitales? Luego, nosotros empezamos a tener el teorema de separación de Fischer. ¿Quién se acuerda? ¿Qué era eso? Teorema de separación de Fischer, dígame. Son separadas. Exacto. ¿Y por qué? ¿Qué ejemplo es el que aparece ahí? ¿Cuál? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando yo les dije de que existen los dueños que quieren invertir en ciertos proyectos? ¿Se acuerdan? Y existen ejecutivos en donde dicen, oye, el gerente general tiene que tomar la decisión, pero hay 10 dueños distintos y cada dueño tiene ciertas preferencias. ¿Qué fue lo que dijo o planteó Fischer? Que los ejecutivos solo se tienen que preocupar de elegir los proyectos más rentables. ¿Por qué? Porque la decisión de inversión, que es la que toma el ejecutivo, con la de consumo, que es lo que realmente se genera, van por carriles totalmente diferentes. Eso lo tienen que saber. Hay preguntas de eso. ¿Qué es lo que es esto? El teorema de separación de Fischer, van a ver, 65% de la prueba, 70% es de esto, cualitativo. Es un curso muy teórico, más que práctico. Y a todo esto en la parte práctica ya les fue bien, o ya promedio bastante alto en general. ¿Ya? Entonces nos dice, dígame, pero ponga su micrófono, dígame. Dígame. Solamente alguien estudia esto, que estudia también los textos que trabaja el control. O sea, voy a preguntar algo que no dijo en clase que sí estaban en me parece que no hay nada que esté fuera, pero los controles siempre... O sea, 3 controles de eso. Sí, pues solamente suben, pero no deberían ser necesarios. No deberían. A lo mejor un par de cosas, pero la gran mayoría es lo que yo tengo en las PPT. Si se dan cuenta, traté de complementar al máximo las PPT. Antes que ponía los puros títulos y todo lo hablaba yo. Ya, entonces, y con esto ya para ir cerrando el teorema de separación de Fischer, con la existencia de un mercado de capitales, el gerente de una firma deja de preocuparse de las funciones de utilidad particulares de sus accionistas, pues ellos no requieren que la empresa para consumir y ubicar su curva de indiferencia donde quieran. Ya, eso hasta lo graficamos en su momento. Dado que pueden acudir libremente al mercado de capitales para pedir prestado, pedir todo lo que consideren, luego el administrador solo debe hacer todos los proyectos disponibles hasta que el VPN del último sea cero, es decir, que la TIR del proyecto iguale a la tasa del costo de capital o la de equilibrio. ¿Quedaron claros? Es decir, cuando una persona tiene que tratar de invertir, la decisión de invertir es totalmente diferente a la decisión de consumo. Lo que no pasaba en un mercado en donde hay autarquía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Una pregunta así conceptual, así que la hemos tirado en varias clases. ¿Todo proyecto con VPN positivo debería siempre poder ser financiado, no? Al menos en la teoría. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Quién se acuerda? De acuerdo a lo que pueden analizar. ¿Sí? De acuerdo a toda la materia que hemos visto. ¿Un proyecto que tiene un VPN positivo siempre debe poder financiarse? Tiene una parte de Finanza 1, que es evaluación de proyecto, y otra parte conceptual,
a nivel de costos de capital que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí o no, pues? A nivel de teoría, sí. En estricto rigor, si un proyecto tiene un BPN positivo, ya implícitamente asignado el riesgo y por tanto toda persona que lo financia, el BPN ya está asumiendo ese riesgo. Recuerden que el BPN es traer a valor presente la tasa a la cual cuesta financiarse. En estricto rigor sí, pero ¿qué fue lo que nosotros vimos en una PPT cuando decíamos los límites de la deuda? ¿Se acuerdan o no? Oh. Era de que a nivel práctico no se puede. ¿Por qué? Porque por mucho que uno tenga 10 proyectos buenos, el banco no les va a prestar a usted una cantidad de dinero infinita. Por un tema práctico, por un tema de restricciones. Es lo que ustedes tienen que tener claro. Ya. Las preferencias de consumo de los accionistas serán satisfechas por el mercado de capitales y la empresa se dedicará única y exclusivamente a saber cómo invertir. Corta. Luego nosotros analizamos esta cuestión que está acá y vimos las actitudes frente al riesgo. Existían 3 y nosotros nos quedamos con una. ¿Con cuál? De partida, ¿cuáles son las 3 que existen? Sí, pero ya que estos nombres lo que interesa eso, la explicación. ¿Cuáles son los 3 y por qué? ¿Y qué significa cada uno? A ver, eso que... Ya. Ya. ¿Y el que es, por ejemplo, amante del riesgo, cómo sería su función de utilidad? ¿Pero qué? Pues, ¿qué cosa es mayor a la esperada? Significa que cada unidad extra de riesgo le da su riqueza. Eso es lo que tiene su función de utilidad. Eso es lo que yo esperaría que ustedes me dijeran. Luego nosotros tenemos los neutrales al riesgo, que significa que una unidad más de riesgo es indiferente para que tome la decisión. En cambio, los aversos al riesgo, los que no les gusta el riesgo, ¿qué es lo que hacen? Cada unidad extra de riesgo disminuye su función de utilidad, si es que el consumo es el mismo. Ese análisis lo tienen que tener súper claro. ¿Por qué? Porque de nuevo les digo, todo lo que viene después del curso asume única y exclusivamente los aversos al riesgo. Asume que el ser humano es así. Entonces después cuando nosotros armemos un portafolio eficiente, ¿qué es lo que va a pasar? El portafolio eficiente nos dice, en el punto en donde hay 2 puntos de riesgo para la misma cantidad de retorno, nos vamos con el de mayor retorno. Eso era un portafolio eficiente. Y el supuesto general que hay para ese portafolio eficiente es esto. Por eso tienen que entender. ¿Puedes repetir el otro que dice que se le cortó en el audio? ¿Qué será? A lo mejor es el micrófono, no sé. O el aparatito. Yo soy la conexión, quizás. Sí, no, espéreme un segundo. Probemos con otro, o probemos con otro de esto. Podríamos cambiarle la frecuencia. Espérenme un segundo los que están en Zoom, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Ahí. ¿Escucha bien? ¿En Zoom? Está peor, profe. No se escucha peor. No. Ahí sí, ¿se escucha? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, profe, ahí sí se escucha. ¿Amalia me escucha? Sí, profe, ahí se escucha bien. Ya, sigamos. Ya.
Silencio, 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 por favor. Para que sea lo más productiva posible esta clase, ya que tienen prueba en, yo creo que ya vamos como en 36 horas. Ya, entonces, nosotros estábamos muy atentos a que esto era el supuesto base de lo que se nos venía gran parte después cuando creamos portafolios. ¿Se acuerdan que después hicimos toda una vuelta donde vimos que teníamos varios activos con distinto riesgo y nosotros fuimos juntándolos algunos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no, pues? Ya. Eso era crear portafolios o carteras. Y fuimos jugando con eso hasta que encontramos algunos libres de riesgo, los fuimos mezclando, ya da lo mismo. Y después lo hicieron a nivel práctico en ayudantía. Ah. Fíjese, ya. Ahí está un poquito la definición de lo que les acabo de decir. Una persona disfruta el riesgo, por lo tanto en su función de utilidad el valor esperado representa una utilidad superior a un valor cierto. O sea, cada vez que yo tengo la misma cantidad de consumo, mientras más riesgo tenga, mayor es su función de utilidad. Nosotros llegamos a la conclusión empírica, si no me equivoco por ahí de decir, de que necesariamente las personas que son aversas al riesgo son la gran mayoría, por lo tanto nos vamos a centrar solo en ese análisis de estudio, solo en ese caso. ¿Estamos claros? ¿Estamos ahí atrás? Oiga, ¿usted me va siguiendo? ¿Y usted? ¿Sí? Ya. Ya, entonces, teniendo eso muy claro, nosotros después vimos la función de utilidad. Esto que está acá, a mí la verdad, o sea, no digo que no me interese, pero es algo demasiado mecánico, práctico, que se la paso a Felipe y a los ayudantes y ellos la resuelven, y hicieron mucha ayudantía y ya lo verán con ellos. Luego, ya para ir cerrando un poco esta primera PPT, nosotros nos dimos cuenta entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense, esto tiene todo un hilo conductor. ¿Qué va a pasar con el retorno esperado para una persona que es aversa al riesgo? ¿Qué va a pasar? El retorno esperado, que está ahí, va a ser igual a lo libre de riesgo más lo que paga por cada riesgo extra que existe. Esa es la ecuación base. ¿Y eso a qué se parece, esa ecuación? Se parece al KPM. Son los primeros atisbos de que a la rentabilidad es igual a algo mínimo más una prima que se va a exigir para recibir más por el hecho de que exista más riesgo. O sea, por cada unidad extra de riesgo, yo voy a exigir más rentabilidad. Esa es la esencia de lo que veremos después. Incluso yo les fui comentando muchas cosas en las cuales les dije, ya, pero ¿cómo miércoles calculamos esa esencia extra? Y les mostré que habían existido algunos trabajos, algunas cosas, y quiénes fueron los primeros. De hecho, hay unas PPT que tienen como 10 diapositivas solo de historia, en donde les dije, estos compadres lograron encontrar y propusieron lo siguiente. Por cada unidad extra de retorno, yo voy a exigir ¿qué cantidad de riesgo? O sea, por cada unidad extra de riesgo yo exigí una cantidad de retorno, y a eso es una pendiente que nosotros llamamos beta. Y ahí se transformó el sistema financiero. Ya, con eso se termina la primera PPT. Pasemos a la segunda. Ya. Luego de que nosotros logramos entender el contexto general de esta cuestión, nosotros empezamos con las unidades en sí. ¿Sí? A las unidades en sí. Primera unidad, teoría de portafolio. ¿Qué es lo que es la teoría de portafolio? Si ustedes le preguntan a sus padres, a ustedes, o a cualquier persona, un hermano, oye, ¿tú qué viste esta cuestión? En Finanzas 2, dentro del programa está esta unidad, teoría de portafolio. ¿Qué es eso? ¿Qué podrían decir? ¿Ya? ¿Y qué más? Pero dentro de todo se acercó en parte. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda o no, pues? ¿Sí? ¿Qué lo que era? Ya, pues. Pero no se acuerda. La teoría que ayuda a elegir la relación entre el riesgo y el retorno. O sea, exacto, va por ahí, Amal, exacto. La teoría de portafolio es la que dice de que dos activos o más, cuando se juntan,
existe la posibilidad de que el riesgo no sea lineal en el fondo. O sea, cuando yo junto dos activos, puedo eventualmente modificar su riesgo. Esa es la consecuencia de la teoría de portafolio. Por eso existen los portafolios, para lograr decir, mira, yo tengo un activo A que renta 10, tengo un activo B que renta 15. Cada uno tiene distinto riesgo. Si yo las junto a nivel ponderado, voy a tener la rentabilidad ponderada, pero el riesgo va a ser menor que el riesgo de cada uno por separado. Eso es lo que nos permite la teoría de portafolio. Me van siguiendo, y eso es algo totalmente algebraico, muy básico, en algo que ustedes en econometría ya vieron, que tiene que ver con la correlación. Si yo tengo la correlación entre un activo y otro, yo puedo llegar a calcular la desviación estándar, y la desviación estándar, ¿qué es lo que era? El riesgo de un portafolio. Eso es. Eso, no es nada más que eso. ¿Estamos claros? Me va siguiendo. ¿Está muy callado usted? Ya. Entonces, primero nosotros hicimos un pequeño análisis de lo que era riesgo, incertidumbre, volatilidad y rentabilidad. Listo. No nos vamos a centrar en cada uno de los detalles de todo. Uno, ¿qué es el riesgo? Cuando evaluamos adquirir un activo del cual no conocemos los pagos esperados, como por ejemplo los que tienen un valor bursátil como acciones, bono corporativo, etcétera, etcétera, nosotros, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a tener cierto riesgo. Para analizar si se adquiere o vende al no conocer los pagos esperados, entonces debemos analizar el riesgo que esto implica. Eso es riesgo. Hoy se está yendo mal. O sea, no es mal, pero... ¿sí? Ahí sí, ahí quede completo. Ahí sí, mejor. Ya. Luego, nosotros cuando hablábamos de la aversión al riesgo, decíamos que la incertidumbre generada por retornos no son seguros, sino que esperados. Eso es lo que genera riesgo para nosotros. Pero en estricto rigor eso no era riesgo, era volatilidad. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Porque el riesgo es cuando existe una probabilidad de ganar o de perder. La volatilidad, yo puedo ganar o ganar más. Esa es la diferencia. Y está ahí, y se la expliqué como en la clase 2. Entonces, ¿el riesgo qué va a ser? Cuando existe una posibilidad de perder tanto como de ganar, y no tiene por qué ser un juego justo. Es decir, yo puedo perder más de lo que puedo ganar, o puedo ganar más de lo que puedo perder, pero puede existir esa diferencia. Eso es riesgo. Ya, eso después lo vimos. Con el gráfico anterior, bueno, lo vimos. Si tiene mucha volatilidad por separado, pero se contrapone en un portafolio, entonces vemos que la volatilidad no es una buena medida de riesgo. Ahí sí. Acá, nosotros, otro hito de la materia. Otro hito. Nosotros asumimos que la rentabilidad de todo activo, cáchense el supuesto restrictivo que les voy a decir. Todo activo renta como una distribución normal. Todo activo del mercado. Eso es lo que nosotros vimos. ¿Y qué significa eso? Cuando yo les digo renta como una distribución normal. De partida, ¿qué lo quiere una distribución normal? ¿Qué cosas se concentran en el medio? Pero el retorno esperado. O sea que tengo mucha más probabilidad de tener el retorno al medio. Eso es lo que pasa. Y que la probabilidad de que el retorno de ese activo esté sobre o bajo cierta cantidad de sigma o de desviaciones estándar es extremadamente baja. Eso es. Significa que todo activo renta lo que ha rentado su promedio y la probabilidad de que se salga de eso es muy baja. Incluso cuando nosotros después empezamos a discutir estos modelos, ¿qué es lo que les dije? Que en la práctica pasaban cosas muy poco reales. ¿Qué es lo que pasaba en la práctica? Habían, no sé, habían burbujas, ¿se acuerdan que les dije? Habían crisis. Significa que la cuestión no distribuye normal, pues es evidente que no distribuye normal. Pero nosotros dijimos eso para simplificar ¿qué? Para esto. Para que nosotros podamos decir que el promedio es la media o el retorno esperado y que la desviación estándar es el riesgo. Para eso, esa cuestión es la base de todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Eso es.
Pero para que eso pase, tenemos que tener el supuesto de, comillas, normalidad, o de comillas que distribuye toda rentabilidad, distribuye como un sistema normal. ¿Me van siguiendo lo que les digo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el riesgo de un activo será la varianza o desviación estándar de su retorno. ¿Listo? ¿Estamos? Ya hemos comentado que en un mercado de capitales perfecto, lo que exigirá una persona por esperar es el R de mercado más un premio por riesgo. ¿Estamos? Eso lo vimos al final de la diapositiva 1. Asumiremos que el R en un mercado de capitales perfecto será total y absolutamente sin riesgo. O sea, desde este momento, nosotros vamos a asumir que el R, que era el costo de transar en un mercado de capitales, va a ser sin riesgo cuando el mercado de capitales sea perfecto. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero la gran incógnita, ¿cuál va a ser? Si esta cuestión era lo que creo que va a rentar algo, por eso es esperanza de la rentabilidad, o retorno esperado, es igual a ¿qué? A la libre de riesgo más algo. Esa cuestión algo es el premio por riesgo, y ahí siempre, en la historia de las finanzas, siempre ha estado ahí el problema. Porque estamos todos de acuerdo de que lo que yo creo que va a rentar es igual a ¿qué? A lo mínimo sin riesgo, más alguna cuestión. Ese alguna cosa es esta misma duda. Por eso acá nos dice, pero la gran incógnita será cómo determinamos el premio por riesgo en un mercado en el que los individuos pueden tener distintos grados o niveles de aversión. Nosotros tenemos claro que existe una relación positiva entre la rentabilidad y el riesgo, siendo imposible aumentar una sin aumentar la otra, entonces podríamos aplicar lo visto anteriormente como el premio por riesgo en términos de rendimiento debe estar dado en la relación a cuánto riesgo se esté tomando. Eso en realidad es bastante evidente. Mientras mayor sea el retorno, mayor tiene que ser, o sea, mientras más sea el riesgo, mayor tiene que ser el retorno. Es bastante intuitivo. Además, nosotros vimos algunas definiciones. ¿Qué es lo que era posición larga y posición corta? ¿A qué se le llamaba eso? Exacto, eso es todo. Eso es todo, y eso aparece en la ayudantía, en ejercicio. Una empresa tuvo una posición larga de cierto activo, una empresa tuvo una posición corta, y esas dos tienen que sumar 100, pero no necesariamente más o menos de 100. Yo puedo tener 150% de uno y menos 50% del otro. Lo tienen que saber, y hay ejercicios de eso. Exacto, es vender un activo, tengo 150 de uno y menos del otro, tal cual. Siempre, exactamente. Entonces, además, les expliqué lo que era una venta corta. ¿Qué es lo que era una venta corta? En el libro aparece con su nombre en inglés. Sí. Va por ahí. Vender un activo en el cual uno no es dueño. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Uno lo pide prestado o lo arrienda. Bien. Lo pide prestado, o más que pedir prestado, dice, pásamelo y yo te lo devuelvo en unos días más. Y en ese tiempo, ¿uno qué es lo que hace? Lo vende y después se compromete a comprarlo a un precio menor. Eso es una venta corta. Y el arbitraje, ¿qué es lo que pasaba con el arbitraje? ¿Qué es lo que era? Todas estas cuestiones deberían tenerlas clarísimas. Ganar a todo evento. ¿Y qué es lo que pasaba con las oportunidades de arbitraje? ¿Qué es lo que nosotros vimos en la última diapositiva? Con unas tallas fomes que... El billete 20 lucas, ¿qué pasaba con eso? Exacto, ¿qué cosa? Sí, exacto, hay que tener demasiada suerte para encontrar una oportunidad de arbitraje. Hay gente que está todo el día buscando las oportunidades de arbitraje y sí, lo pueden tener, pero es un trabajo extremadamente arduo y así todo no se asegura que uno sea el primero en encontrarla. Las finanzas son un sistema, un mercado tan dinámico, que en el segundo que uno lo encuentra, a lo mejor ya no está. Porque una persona lo encontró un segundo antes y ya hizo eliminar esa oportunidad de arbitraje. Es como eso que yo les decía del billete de 20 lucas, mejor, si uno lo ve en el piso, es mejor no acercarse ni siquiera a tomarlo, porque en el trayecto ya lo va a haber tomado alguien más. Como este tipo de analogía. Listo. La ley del precio único. ¿Qué es lo que era la ley del precio único? ¿Qué es lo que era? Porque siento que no he estudiado ni una cuestión.
ya todo activo, independiente de donde esté, va a valer siempre lo mismo. Eso es lo que a nosotros nos dice. Independiente de donde esté, donde se trance, etcétera, va a valer siempre lo mismo. ¿Por qué nos interesa esta cuestión? También por temas de preguntas cualitativas. ¿Qué va a pasar? Algunas veces le decimos, tenemos un activo que está en tal país y otro activo que está en otro país. ¿Qué diferencias hay? Y ninguna debería haber. Pero algunos dicen, no, es que depende del tipo de cambio. No, no va por ahí. Ya. Luego empezamos con la teoría de portafolio. Primero, ¿qué es lo que es un portafolio? O una cartera. En palabras simples y básicas. ¿Qué cosa? Exacto, un conjunto de activos financieros. Nada más. Y que al moverse, yo los considero como una única cosa. Eso es un portafolio. Entonces, al yo compré 3 cosas juntas, y esas 3 cosas se van moviendo, pero en conjunto, yo puedo trabajar ciertas cosas para que cuando se muevan en conjunto, hagan lo que yo quiero que hagan. Eso es lo que nosotros empezamos a trabajar acá. Definiremos una cartera o un portafolio como la tenencia de 2 o más activos simultáneamente. Eso es. El peso de cada activo dentro del portafolio está dado por el precio del activo multiplicado por el número de activos. O sea, si yo tengo una cartera con 10 activos, lo que pesa cada uno es el porcentaje que tengo de cada uno. Si tengo un tercio de uno, es 33%. Si tengo la mitad del otro, 50%. Eso es lo único que nos está diciendo con el W. Esto es clave. ¿Qué significa esa fórmula? ¿Quién me lo puede explicar así, al tiro? ¿Ya? ¿Es igual a qué? Al promedio ponderado. Exactamente. Si yo tengo un tercio del total cierto activo y 2 tercios de otro activo, el retorno del portafolio es la ponderación de cada uno. Y yo sé que del que tengo un tercio tiene un retorno esperado de, no sé, 5%, y del otro tengo un 15%, tengo que multiplicar simplemente cada uno por su promedio ponderado. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se calculaba la desviación estándar de un portafolio? Era igual de sencillo, ¿no? No era el promedio ponderado de sus riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué no era, pues? Porque agregamos una variable ¿qué cosa? ¿En qué sentido? ¿Porque hay una variable extra de por medio? No. La correlación que existe entre ellos. Esa es la variable extra. En la desviación estándar, si fueran totalmente independientes, la correlación sería 1 y sí, lo puedo ponderar. Pero si la correlación no es 1, que es muy difícil que sea 1, sino que cada una se mueva por su lado y tengan cierto tipo de correlación, al juntarlas, el riesgo no es el promedio de ambas. Nada que ver con eso. Si la correlación es -1, ¿qué va a pasar con el riesgo? Y tengo mitad y mitad. El riesgo lo elimino totalmente. Porque cuando aumenta uno, disminuye el otro. Eso es que la correlación sea -1. Por eso, ustedes tienen que entender esa cuestión. El promedio es con esa fórmula súper rasca, sencilla, fácil. Ustedes en ayudantía hicieron 2 ejercicios de esto, en los cuales son ahí y acá está la desviación estándar. Si se dan cuenta, sí, puede parecer complejo, todo lo que quieran, pero no es tanto. Lo único que es, la única variable extra que se está agregando, ¿cuál es? Nosotros tenemos cuánto pesa uno y cuánto pesa el otro. Listo. Desviación estándar de cada activo. Esto, que es lo primero que está allá, es la desviación estándar de H por la desviación estándar de J. Listo. Entonces, la relación estadística anterior indica algo que intuitivamente extraíamos del ejemplo inicial. La covarianza entre los rendimientos de los activos hacen que el riesgo combinado de estos cambie. No así con los retornos. No es un promedio. Si un activo tiene una desviación estándar de 10 y el otro de 15, no tiene por qué ser un promedio. ¿Por qué? Porque hay un factor que se llama correlación. Eso es lo que pasa. Y ese hecho de que exista una correlación nos permite armar portafolios diversificados. Si esa cuestión no existiera, nosotros no podríamos
jugar con el riesgo conjunto. Eso es lo que pasa. Ya, listo, ya. Acá tenemos un ejemplo. De hecho, este ejemplo lo seguimos utilizando por 2 o 3 diapositivas más. Ese ejemplo, ¿qué es lo que nos dice? Las 2 primeras columnas, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quién me lo puede decir? Que hay una relación directa y una relación inversa, respectivamente. Ya, pero más fácil que eso. ¿Qué es lo que es la primera y la segunda? ¿Quién me puede explicar eso? Las 2 primeras columnas. No la última, no la que dice correlación. ¿Qué es lo que es? Exacto. No. La desviación estándar y el riesgo es esto. Esto es el retorno. Nosotros de cada activo siempre vamos a tener 2 cosas. El retorno esperado y la desviación estándar. ¿Qué significa eso? Si tenemos el retorno esperado y la desviación estándar, cada activo tiene su propia distribución normal. Cada activo. Solo que uno es una campana de Gauss más grande, otra es más chiquitita, otra es más plana, da lo mismo. Eso es. Cada activo tiene su propia distribución normal, pero si yo junto 2, esa distribución normal va a ser totalmente diferente. Puede que al medio sea lo mismo de alto, que es la rentabilidad, pero puede que sea mucho más chata para hacia los lados o más ancha. ¿Y cuánto es hacia los lados una campana de Gauss? ¿Qué me dice? Que tenga más o menos desviación estándar como conjunto. Y ahí está la clave. Ahí, en ese punto. Entonces, para hacer ese cálculo que yo les estoy diciendo, porque nosotros, a ver, pasemos un segundo, si se puede pasar al activo. Nosotros tenemos cada uno de ellos tiene una distribución así, esto quedó muy alto, otra es así, otra es así, etcétera, etcétera. Acá está la media. ¿Cuánto hay de aquí hacia los lados en la desviación estándar? Si yo junto 2 o más activos, ¿qué va a pasar? Voy a poder formar otro, pero que puede ser así. ¿Y qué significa eso? Que la media puede ser igual de buena y que la desviación estándar sea mucho más baja. O sea que la probabilidad de que yo teniendo estos 2 activos juntos, la probabilidad de que yo tenga un rendimiento de este nivel es mucho más alta con una menor probabilidad de que no pase. Eso es. Para poder armar eso, ¿yo qué necesito saber? ¿Qué dato? ¿Qué es el que se agrega ya? La última columna. La correlación. ¿Y qué significa la correlación? ¿Qué, pues? Uno con el otro, exactamente. Si yo tengo el A con el B, el A con el C y el A con el D, si yo sé cómo se relaciona el A con el B, el A con el C y el A con el D, llamado correlación, ¿qué voy a poder armar? Voy a poder calcular, voy a poder hacer un portafolio entre A y B, un portafolio entre A y C y un portafolio entre A y D. Para cada uno de esos portafolios, ¿yo qué le voy a poder calcular? El promedio, que es la media, o el retorno esperado. ¿Y cómo se calculaba eso? Un promedio de ambos nomás. Si quiero tener 50 y 50, 20 y 80, multiplico el promedio. Eso es el retorno esperado, el promedio, nada más que eso. Pero ¿cómo calculo la nueva desviación estándar? La desviación estándar del portafolio AB, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo pues? Esa, exactamente, muy bien, con esa cuestión. Y esa fórmula, que es mucho más grande y compleja, el único dato extra que requiere, ¿cuál es? La correlación. Perfecto. Eso es lo que ustedes tienen que entender al callo. Perfecto. Entonces, a ver, volvamos, por favor. Ahí. Entonces, si nosotros tenemos del activo A, o sea, H, J, K y L, tenemos el retorno esperado de cada uno, tenemos la desviación estándar de cada uno por separado, y además sabemos cómo se comporta el J con el H, se comporta así. El K con el H se comportan así entre ellos. Y el L y el H se comportan así entre ellos. Con ese dato, ¿qué vamos a poder hacer? 3 portafolios.
Y cada portafolio, ¿qué vamos a poder calcularle? Un retorno y una desviación estándar. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? De que a lo mejor a nosotros nos conviene no comprar, y ahí viene el tema práctico, solamente H, solamente J, solamente K y solamente L. ¿Qué es lo que nos va a comprar y nos va a convenir? Compremos mitad y mitad. Compremos 1/3 y 2/3. Total, ya podemos calcular qué va a pasar cuando los juntemos. ¿Y qué es lo que pasaba? Si es que nosotros juntábamos, pero con esa proporción, esa. 40,89 y 59. ¿Qué pasaba con la desviación estándar? ¿Qué pues? Puede variar incluso entre el H y el J. ¿Qué pasaba? No había. ¿Y qué significa eso a nivel práctico? ¿Qué cosa? No, no tiene que ver con eso. Que está 100% diversificado, que no hay riesgo. O sea, nosotros imagínense, logramos armar un portafolio con rentabilidad esperada sin ningún riesgo. Imagínense lo que uno puede armar, única y exclusivamente conociendo las correlaciones. Imagínense lo trascendente que es esa cuestión. Ahora, en la práctica, ¿cuál de esos datos es el que es difícil de conseguir? La correlación. ¿Por qué? Porque en general yo les digo, armen un portafolio. Ya, armamos un portafolio. ¿Y cómo miércoles sé yo cómo se comporta el A con el B? Si yo tengo acciones de, no sé, de Copec y acciones de Latam, ¿cómo se correlacionan entre ellos? No tengo idea. Bro. Ahí tendría que hacer una regresión lineal nomás y ver históricamente cómo se han comportado. Y ahí podríamos eventualmente tener la correlación. Y si tenemos la correlación, ¿podríamos calcular un portafolio? Sí. Sí, es bastante simple. Con lo que les acabo de decir. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Luego, nosotros ¿a qué llegamos? Dijimos, miren, al combinar inversiones con una correlación inferior a 1, la volatilidad del portafolio disminuirá y será siempre inferior al promedio ponderado de las volatilidades. Ya, eso es bastante evidente. Ahí. Luego, nosotros empezamos a ver y decir, oye, pero esta cuestión es fabulosa, bro. Es extraordinaria. Podemos encontrar portafolios en donde cada vez se vaya diversificando más y más. ¿Hasta cuándo? Y ahí apareció una teoría del riesgo. ¿Qué dijeron? ¿Hay un límite de cuánto se puede distribuir o no? ¿O no hay ningún límite? Díganme, pero ¿cómo? No han estudiado nada y tenemos día y medio para la prueba. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se llamaban los dos tipos de riesgos que hay? En no sistemático. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso con esta materia? ¿Qué se puede eliminar? ¿Se puede modificar? Exacto, uno se puede eliminar, muy bien Felipe, uno se puede eliminar y el otro no. Por lo tanto, ¿cuál es el tope para eliminar riesgo? Hasta que lleguemos al riesgo sistemático. Y a nivel, con sus palabras, ¿qué es el riesgo sistemático? ¿Qué? El riesgo inherente por existir, podríamos decir. Exacto, que va a afectar a todo, es lo mínimo. Este mercado cuenta con ese riesgo, listo. Yo no puedo diversificarlo más que eso. Solo puedo diversificar el no sistemático o el diversificable, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, ¿hay un límite de la diversificación? Sí. Y nosotros vimos de que, ya ahí está el riesgo sistemático, el no sistemático, ya lo logramos aprender, ya lo pudieron estudiar, eso se los vamos a preguntar. Hasta acá, nosotros además habíamos visto algo que se llama frontera mínima varianza. ¿Qué es lo que era la varianza? El riesgo. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos un portafolio en donde es óptimo, se refiere, entonces cuando mañana o el sábado estemos en la prueba y estén con el ayudante o con Macarena y les digan, oye, ¿qué es lo que era el óptimo? ¿A qué se refería? A eso. Po. El portafolio óptimo es el que se llama de mínima varianza. ¿Por qué? Porque la varianza es la desviación estándar. Y el mejor portafolio que se puede hacer es el que tiene la menor varianza posible. ¿Estamos claros? ¿Estamos? ¿Me va siguiendo? ¿Seguro o no? Ya. Frontera mínima varianza. Este riesgo, que la varianza también se puede descomponer entre el riesgo sistemático y no sistemático, ¿no? Sí, pues, sí, ahí está, ahí. Ese es el sistemático y no sistemático, ya lo pasamos. Estamos en eso. Dígame.
Obviamente, si usted tiene 50% y 50% va a tener un portafolio, un riesgo. Si usted tiene 20% de ese activo y 80%, puede tener, eventualmente, algebraicamente, llegar a la misma rentabilidad y puedo tener distintos niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque la desviación estándar del conjunto no se comporta en forma lineal, a diferencia que el promedio. El promedio es lineal. El promedio sé que es promedio de uno y del otro y chao. Pero el riesgo no, el riesgo se comporta con otras variaciones. Entonces, eventualmente yo puedo tener para un mix, tener el mismo retorno y tener distintos riesgos. Y elegir solo el óptimo es eso, la frontera mínima de varianza. Después nosotros vimos la frontera eficiente, que ¿qué significaba la frontera eficiente? Hacer toda la prueba de 20-80, 21-79, hacer toda la prueba, hasta que se empiezan a repetir los retornos y de ahí en adelante ya no sigo, porque todos los que vienen no los voy a elegir porque tengo una opción con más retorno, con menos riesgo. ¿Estamos claros? Esa es la frontera eficiente. Dígame, pues. Está en la pura mitad. O no es mitad, pero está solo la parte que se elige. Exacto, solo la parte cóncava de arriba. Exacto, ya. Ya, listo. Hasta ahí quedamos con la diapositiva 2. Alcancemos, yo creo que alcanzamos en la 3 y paramos al regreso. Ya. Así. Así. Ya. Luego, cuando nosotros, hasta lo anterior, para que por favor me vayan siguiendo, estoy tratando de ir lo más rápido posible. Lo anterior se basaba en ¿qué? En que ustedes podían entender y crear portafolio, entendían la frontera eficiente, etc. Luego que esa cuestión estaba más o menos clara, nosotros empezamos a decir, ya, pues, empecemos a meter las manos en la masa. Empecemos a tirar líneas de verdad, pues. Empecemos a calcular cómo, o sea, empecemos a tirar modelos, a hacer regresiones, en donde nosotros podamos decir, ya, pero calculemos en la prima por riesgo. ¿Cómo se calcula? Eso fue lo que pasó acá. Y para eso lo primero que se dijo fue, a ver, compadre, en el mercado necesitamos entender el mercado completo para llegar a eso. Y eso es el retorno de mercado. ¿Se acuerdan que se los dije una vez cuando también había gente acá? Les comenté. ¿Cuál era el retorno de mercado? ¿El portafolio de mercado? Ya, bueno, ya. Exacto, el que tiene todos los activos, o al menos el que rinde el promedio de todos los activos. Ya. Nosotros hasta ahora habíamos visto que, considerado hasta el momento, que íbamos agregando un portafolio activo riesgoso, es decir, que poseen desviación estándar de sus rentabilidades. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya. Después se hicieron ciertas pruebas, y yo creo que esta PPT, la mitad, son pruebas que se hicieron. Entonces vamos a ir un poquito más rápido para poder alcanzar antes de que termine la primera hora. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Primero, nosotros dijimos lo siguiente. Recuerden, se están haciendo pruebas. Se están haciendo pruebas hasta que se encontró el equilibrio parcial. ¿Qué fue lo que pasó con esto? La primera prueba fue decir, a ver, compadre, vamos a mezclar un activo que tiene retorno y que nosotros encontramos que no tenía riesgo. Ese con cuál lo juntamos para hacer un nuevo portafolio. ¿Con qué? ¿Con qué cosa? Por ahí fue. Pero dígame, ¿quién lo dijo? Lo dijo ustedes, pues. Pero ¿por qué? Ay, ¿por qué? Lo mezclamos con un activo riesgoso. Eso es lo que yo les quería decir. Lo mezclamos con un activo riesgoso. ¿A qué se refiere con un activo riesgoso? Un activo que tiene esta cuestión, esta, que se llama desviación estándar. El hecho de que tenga desviación estándar es que tiene riesgo. Por eso se le llama mezclar un activo riesgoso con otro activo no riesgoso. ¿Estamos? Ya. Ya, hicimos los cálculos, la primera conclusión, ahora con un activo libre de riesgo, ese es el activo libre de riesgo, el portafolio RF que sale ahí. Podemos tomar con uno riesgoso y otro activo riesgoso, uno libre de riesgo y otro, podemos tomar mejores decisiones que solo con activo riesgoso. O sea, conclusión 1, recuerden lo que les dije, se fueron haciendo pruebas. Conclusión 1, si mezclamos una cuestión riesgosa con una no riesgosa, tenemos mejores portafolios a todo evento. Primera conclusión. Ahí, conclusión 1. Luego, al comenzar a mezclar el activo libre de riesgo con con cada uno de los puntos dentro de la frontera eficiente, ¿qué fue lo que pasó? Nos dimos cuenta que cada uno era el más eficiente de todos. Mira la cuestión curiosa. Ya. Y ahí apareció esta cuestión.
nos vamos acercando al KPM, estamos llegando a la derivación del KPM. ¿Qué fue lo que dijo estos autores que ahí me los salté a la rápida? ¿Qué fue lo que dijo? Que el retorno esperado va a ser igual a la libre de riesgo, que eso ya lo teníamos, más, y separó la prima por riesgo en dos partes. ¿En cuáles? Dijo, primero que todo, cabros, esta cuestión se tiene que mover sí o sí dentro de un mercado. ¿Estamos claros? Y ese mercado va a rentar más que algo sin riesgo. Por lo tanto, eso va a ser el retorno extra. Esa fue la conclusión de este compadre. Imagínense lo trascendente de lo que hizo. Ese pedacito va a ser el retorno extra. Pero eso lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por una pendiente. Y acá se le llamó W. A una pendiente que todavía no estaba bien definida. Todavía no se sabe bien qué es lo que va a hacer esa pendiente. Dígame. Ya vamos a llegar a eso. Luego, es que es para hacer los ejercicios, porque cuando nosotros tenemos más de uno, podemos llegar a tener, al partir por desviación estándar, ¿qué deberíamos tener? Cuando tenemos más de un activo solo. ¿Qué es lo que pasa si es que la dividimos por desviación estándar? ¿Qué debería pasar? Ya, no se preocupe, por último, sí, después me pregunte si la explico. Ya, después, ¿qué fue lo que pasó? Ya aquí sigamos avanzando, estuvimos esto, el equilibrio parcial, y ahí el señor Sharp, y acá. El señor Sharp, por un carril totalmente distinto, empezó a investigar esa pendiente. Y esa pendiente fue el primero que le empezó a llamar beta. Aunque era en otro contexto, por primera vez se le empezó a llamar beta. Y ahí. Entonces, si mezclamos la primera fórmula con la segunda fórmula, llegamos a esa conclusión. Sí. Que es el retorno de mercado, es igual, o el retorno, esto que está acá, esta E que hace acá, es decir, lo que creemos que va a rentar nuestro activo. ¿Cuánto creemos que va a rentar nuestro activo? Va a ser igual a la libre de riesgo más un beta, que ya vimos que es una pendiente, de hecho viene derivada de la W, multiplicado por la prima por riesgo. Y la prima por riesgo, ¿qué es lo que es? Es la cantidad extra que te paga el mercado, ese mercado específico, menos lo sin riesgo. ¿Estamos claros? Ya, pues díganme algo. ¿Sí? Ya. Ahí logramos llegar a esa conclusión. Todo esto se los podemos preguntar. Y ahí terminamos el PPT3. ¿Ya? Paremos hasta las 5. Justo estamos más o menos... Dígame. Porque es lo que yo espero que rente el mercado. Siempre es LRM nomás. Es más preciso decir EDRM, pero es lo mismo. Despejar esto mismo. Pero es que uno lo puede estimar del enunciado. Por el libre de riesgo. Sí, pues. Sí. Sí. Porque, ya, después si quiere me muestra el ejercicio y se lo resuelvo. A lo mejor lo tomo mal, pero yo lo veo. Ya, volvamos a las 5 y ahí vemos la diapositiva 4, 5 y 6. Ahí. Ahí sí. Ya. Activamos, ya estamos todos de nuevo. Me falta el para pasar. Ahí sí. Ya, activamos, partamos para alcanzar a terminar bien. Yo sé que 2 horas seguidas es bastante, por lo tanto siempre trato de terminar un poquito antes, no saturarlos tanto y que sea lo más eficiente y productivo posible. Primero, equilibrio general y estimación de parámetros del KPM. ¿Qué significa? El título, ¿qué significa?
Si yo les digo equilibrio general, ¿a qué se llama eso? ¿Y estimación de qué, parámetros de qué, para hacer qué? Chuta, pero ¿cómo? Después no me digan nada si las pruebas no están tan ahí. ¿Qué cosa? Exacto. En cómo, exactamente. Ya. Y ahí por lo menos me voy quedando un poco más tranquilo. Sigamos avanzando. Primero analizar cómo se formó el modelo. Ya, conocer la historia lo vamos a pasar porque ya lo vimos, historia. Dígame. ¿Qué cosa? Así con nombres no, pero es bueno entenderlo un poco. Sí. Igual no es malo. Igual sería bueno que lo sepan. Es que no hay preguntas de eso, pero es siempre bueno que lo sepan. Ya, después, de hecho, ¿se acuerdan de la charla de Merton? ¿Cómo? Ya, bueno, ya, entonces historia, ya. Ahí. KPM, un poco de historia, listo. Nosotros vimos el premio por riesgo, medidas relevantes. Después nosotros encontramos 3 dimensiones en el fondo del riesgo de cualquier activo dependiendo del contexto, lo que decía el compañero, para poder llegar al equilibrio general. Primero, cuando el activo se encuentra solo o que es una cartera de un solo activo, cuando el activo se le suma a una cartera de varios activos o cuando el activo se agrega con una cartera en donde son todos los activos de la economía. ¿Por qué tenemos que entender esta cuestión? ¿Para qué? Ya, ¿y qué más? ¿Para qué? Porque el de más abajo, cuando un activo se agrega dentro de una cartera donde están todos los activos de la economía, recién ahí podemos aplicar el KPM en su totalidad. Ese es el objetivo. Ya, cuando un activo se encuentra solo o único en la cartera, la medida de riesgo relevante es la dispersión, es decir, la desviación estándar. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ya. Cuando un activo se junta con una cartera con varios activos, ¿qué es lo que pasa? Es la correlación o la covarianza. ¿Se acuerdan que la correlación, porque necesitábamos, como yo les rayé antes en la pizarra, les dije que para poder mezclarlo necesitamos saber cómo se comporta S con 1. En cambio, cuando el activo es agregado a una cartera con todos los activos de la economía, totalmente diversificada, la medida de riesgo relevante se llama beta. Esa es la cuestión importante. ¿Me van cachando? Por eso el beta lo podemos utilizar cuando está un activo dentro de una economía completa. Y por eso es tan importante en el trabajo. Lo que usted me pregunta, usted me pregunta del RM. ¿Cómo calculamos el portafolio de mercado para esto? Sin esto no podríamos hacer las predicciones respectivas. Lo anterior tiene implicancia en los riesgos que somos capaces de cuantificar, el diversificable y el único, y las medidas de esto. El primer caso, tanto el evitable como el de mercado, son considerados por el inversionista, pues es solo un activo. Ya, esto... Listo. Luego, nosotros vamos a poder realmente calcular esta cuestión, en donde el retorno esperado, ¿ya? El retorno esperado va a ser igual a el beta de I de cierto activo, ese I es el activo, de hecho esto que está acá, el retorno de ese activo I es igual a el beta de ese activo I, ¿ya? Todas las demás son variables que son fijas para todo lo que pase en el mercado. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que yo les demostré en la pizarra en ese momento? Que esto es una pendiente. O sea, final menos inicial dividido final menos inicial. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que yo siempre les explico en la pizarra y les digo, esa cuestión se llama beta. ¿Por qué les hago esa demostración? Y si quieren le pueden preguntar a Felipe por qué él hizo el mismo trabajo que usted o casi el mismo y le fue muy bien. Eso lo tienen que calcular en su trabajo. ¿Ya? Y les puede explicar de dónde sacar los datos, cómo verlo, etcétera, etcétera. Si esta relación no se cumple, la forma de ajustar los precios para que convenga el equilibrio será por oferta y demanda. Es decir, ¿qué es lo que nos dice la teoría inicial? Que el beta debería siempre cumplirse y si no se cumple, se van a ir ajustando los precios hasta que se cumpla. Eso es lo que nos dice. Luego, bueno, esta cuestión en realidad no es tan relevante. Ahí, ya. ¿Qué debería pasar si se cumple el KPM al correr una regresión? Lo que yo les decía, de ahí ustedes pueden sacar algunos datos. Lo del Banco Central sería la tasa libre de riesgo y, por ejemplo, datos de Yahoo Finance, por dar un ejemplo, las rentabilidades históricas.
¿ya? Incluso en Yahoo Finance pueden hasta encontrar betas ya listos de ciertos rubros. Imagínense. Oiga, había gente ahí. Oh, oh, ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, y ahí pasa. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda esta cuestión, si no se cumplía, o sea, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Es decir, ya tenemos todo listo. ¿Qué creen ustedes que para poder demostrar si es que esta cuestión sirve o no sirve? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Qué? Ya pues, oiga, a probar, ¿ve? Hay que apretarlo un poco y funcionan. Empezaron a probar con la realidad. Empezaron a decir, oye, pero probemos esta cuestión, po. ¿Cuánto estimamos que va a rentar? Y empezaron a probar. ¿Y qué creen? ¿A qué conclusión llegaron? ¿Pero qué era eso? Es que antes todavía empezaron a darse cuenta que esta cuestión no era muy exacta. Aquí vamos a andar con cosas. No era muy exacto. Pero no solamente eso, sino que ¿qué es lo que empezaron a decir? ¿Qué fue lo que dijo Jensen? Dijo, mira, no es tan exacto, pero no es tan exacto y siempre se repite el mismo error. El error para un activo es este y para ese activo se volvió a repetir el error. ¿Eso qué significa? Que la rentabilidad esperada es distinta a la rentabilidad real. Por eso cuando Nicolás le mandó el mensaje, ¿se acuerdan que dijo, oye, ir a la Estudiatón, que en Santiago es un Estudiatón? ¿Qué es lo que tiene? Tiene un alfa de Jensen positiva. ¿Qué significa? Que la rentabilidad esperada es mayor a la que realmente se tiene. Entonces, ahí nosotros podemos decir, mira, si nosotros calculamos los precios reales, y a través de la realidad, porque esto lo podemos ver en la realidad, y lo comparamos con lo que habíamos estimado antes, si es que se mantiene una norma de error constante, solo si se mantiene, ojo con esto, porque muchas veces alguien dice, profe, es que hay un alfa. No necesariamente hay alfa. No necesariamente. El alfa solo se mantiene si es que el error es constante. Si el error siempre es de 3%, después de 3%, después de 3%, y el error es siempre constante, ahí se le llama que es un alfa de Jensen. Cuando existe una especie de error continuo. Entonces, un retorno anormal es un alfa Jensen distinto al esperado en el equilibrio. ¿Se entendió esa cuestión? ¿Ya? Sigamos. Luego, encontrar alfas positivos sistemáticamente no tiene sentido si se cumple el KPM, porque cualquier retorno en exceso por encima de la tasa libre de riesgo debería corresponder solamente al premio por riesgo de mercado de dicho activo. Listo. Por lo tanto, la existencia de alfas distintos de cero parecía implicar un inicio que existían en el mercado posibilidades de arbitraje persistentemente no arbitradas. Ahí abrimos una puerta gigantesca. ¿Por qué? Miren, el retorno efectivo del activo I se debería entonces regresionar contra el premio por riesgo de cada periodo o contra el retorno efectivo de la aproximación de la cartera de mercado. En otras palabras, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿El retorno esperado o lo que me equivoca en retornar siempre? Eso es lo que empezaron a decir, oye, pero si yo empiezo a siempre a tener el mismo error, en otras palabras, el sistema funciona, solo que le apuntamos para el lado, pero siempre le apuntamos con el mismo error. Y eso empezaron a decir, oye, mira, entonces a lo mejor esta cuestión es mala, pero no es tan mala. Sin embargo, dado que los cambios de las tasas de política monetaria en los países afectan las tasas que se transan los bonos soberanos, aproximaciones de RF, y esto es un factor sistemático, es probable también que cambie el RF y el efecto en el beta sea menos incierto. O sea, nos dice de que el error no viene por el sistema. Lo que nos está diciendo acá es que el error viene porque el contexto no da para poder aplicarlo. Y ahí se cierra el equilibrio general. Es decir, nosotros nos dimos cuenta de que para cualquier activo dentro de una economía completa sirve, sí. Pero ahí empezamos y terminamos con esto diciendo, mira, pero como que no es tan bueno y empieza a tener errores. ¿Estamos? Ya, vamos a la diapositiva 5. ¿No? ¿A alguien le falta grupo o no? ¿No? ¿Acá todos tienen grupo para el trabajo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. No me acuerdo. Era... Eso. Y ahí era, ¿no? Ya.
Sí. Después de la vuelta de pausa, el domingo después. No sé, están las instrucciones, todo, no me acuerdo de las instrucciones. Tendría que volver a leerlo, no me acuerdo. Es que cada curso tiene un trabajo distinto. Tendría que revisarlo. Pero eso ya está listo, ya me imagino, ¿no? ¿Ya están trabajando en el trabajo? ¿O no? Ya, va a mandar el concurso. Ya. Ya, entonces. Sí, sí se alcanza. Pero ese es el ideal que. Ay, más. Es que el de al lado, este. Ahí. Ya, luego como nosotros nos dimos cuenta, el KPM no es tan pro. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Una unidad completa en donde vamos a no destruirlo, pero lo vamos a poner en tela de juicio bajo distintos puntos de vista. ¿Han cachado el hilo conductor de todo el curso? ¿Ya? Eso es lo importante, que cachen hacia dónde vayamos. Luego, cuestionar la validez del KPM y relajar sus supuestos. ¿Cuáles son los principales supuestos? El mercado de capital es perfecto, que puede funcionar bajo ciertas condiciones, que todos pueden pedir prestado y prestar plata a la misma tasa. Ya, vamos a empezar a sacarle algunos supuestos para ver si esta cuestión realmente funciona o no. Idea de los mercados eficientes y anomalías. ¿Qué es lo que significaba mercado eficiente? Que todo el mundo tiene acceso a información y que los arbitrajes se solucionan en el momento. Ya, exacto. No que el mercado no sea perfecto, sino que todos los errores que tiene se solucionan rápido. Eso es un mercado eficiente. Ya, sigamos avanzando. Primero, nosotros empezamos a ver esto que yo le llamo KPM en la vida real. ¿Y qué significa? Significa de que en la práctica nosotros primero que todo habíamos asumido que distribuía normal. ¿Qué significa? Que en promedio no se va a mover casi nada de lo que rentan siempre. Más del 50% va a estar de que siempre va a rentar lo mismo. Por esa cuestión ya nos estamos dando cuenta que no es tan así. ¿Por qué? Porque de acuerdo a datos empíricos, es decir, a datos reales, en Estados Unidos las empresas en promedio es como que el IPSA en Chile en promedio renta el 12,2% en los últimos 100 años. Y con una desviación estándar de 20%. Con esos datos reales, si es que distribuyera a nivel normal, ¿qué significa? Que con menos de un 1%, porque eso es la distribución normal, menos de un 1% puedo salirme de estos dos lugares. O sea que la probabilidad es que yo me vaya a menos 40 y tanto por ciento sobre 70%, con menos de un 1%, pero ahí nosotros al tiro empezamos a ver, mira, en realidad esa cuestión es muy poco probable, porque en realidad yo me caigo para abajo mucho más seguido, y me voy a rentabilidades muy altas mucho más seguido. No renta como una distribución normal. ¿Y dónde lo podemos ver? Ahí. Por ejemplo, en las crisis. En solo 14 años hubo 14 crisis. O sea, perdón, en 14 años hubo 4 crisis. Y crisis cototas. Entonces ahí uno empieza a decir, ¿cómo? Entonces, no era esa cuestión de que el KPM asume que todos los activos distribuyen en forma normal. No. No se puede asumir que todos los activos distribuyan en forma normal. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que van a distribuir mucho más o mucho menos. Eso es lo primero. Segundo, es que nosotros tenemos que tener muy claro de que tenemos un sesgo al alza que se llama. ¿Se acuerdan lo que era el sesgo al alza o no? ¿Sí o no, pues? ¿No se acuerda, sí o no? Que lo que yo puedo ganar es mucho más de lo que puedo perder. Eso es lo que me dice. Por ejemplo, si yo gano un 500% bien, yo no puedo perder un 500%. Puedo perder hasta el 100%. Eso es un sesgo al alza. O sea, al tiro nosotros nos damos cuenta que la distribución normal hay que pegarle una enchuladita, porque no es tan así como tan distribución normal y que todo distribuye en forma perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que si es que se va a distribuir todo de esta manera, significaría que alguien puede tener un porcentaje de distribución muy bajo con muy poca probabilidad. No es así. Conceptos claves. ¿Cómo se crea una crisis? Ya, esas cuestiones, sigamos. Ahí yo les puse, no sé si alguien ha hecho clic ahí, por eso en el fondo es buscar una empresa en ciertos años que duplicó su rentabilidad en solo 13 meses, una empresa real, una gran empresa
realista. No una empresa chiquitita como PYME que puede dispararse. Una gigante empresa duplicó su valor bursátil, es decir, su acción valía 5.000, después valía 10.000, en menos de un año. Eso en una distribución normal no puede pasar. Se sale de los rangos normales. Ya. Luego, algunos supuestos que nosotros tenemos que sacar. ¿Mercado de capital es perfecto? ¿Es perfecto sí o no? No. ¿Por qué? Porque existen estas cuestiones. Existen impuestos, existen comisiones, existen costos para transar. ¿La gente puede prestar y pedir prestado al mismo costo? No. ¿Por qué? Porque pasan esas cosas. Porque existe información privilegiada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Ya estamos destruyendo todos los supuestos del KPM. ¿Un banco prestaría los fondos a la misma tasa que capta? Obviamente que no. ¿Qué definimos por tasa libre de riesgo? Es algo que no está, entre comillas, 100% claro. ¿Qué riesgo sufren los activos de renta fija? Ya, ¿para qué vamos a seguir hablando? Esos son otros tipos ¿cómo se llama? De errores que pasan. Estados Unidos dejó de ser un país AAA, probablemente no, pero sí se clasificó distinto. Alemania tiene que cargar con toda la deuda de Europa, Grecia está al borde, ya. Esta es una cuestión que yo siempre se las traté de cuestionar en Finanzas 1. ¿Qué cosa? Nosotros cuando traíamos a valor presente, oiga, ya pues, cuando nosotros traíamos a valor presente, ¿cómo calculamos el valor de un bono, de una acción? Perfecto, el valor presente de los flujos futuros. ¿Y qué pasa si tenía flujos futuros por 20 años? Lo traíamos todo por la misma tasa. Pero el riesgo de no pago de un año 20 es muy distinto al del año 5. Por lo tanto, ahí empiezo a decir, y esto es lo que siempre les digo a los alumnos de Finanzas 1, ese es un supuesto que en Finanzas 2 se empieza a entender. En donde ahora nosotros vamos a decir, oye, pero esa cuestión no es realista, po. Si yo voy a tener un flujo de 20 años, lo más normal es que mientras más se aleja, más tengo que castigarlo no solo por tiempo, sino que por un aumento de tasas. Es lo que pasa acá. ¿Tasas de corto y largo plazo son iguales? ¿Tienen distintos riesgos? Obviamente que sí. Y para este modelo se asumen todas iguales, lo cual tampoco es realista. Ustedes deberían hacerse un listado de todo lo que se contradice el KPM para tenerlo claro. Eso sería una muy buena forma de estudiar. Ya, ese es un ejemplo práctico de Estados Unidos. Ya. Otro de los datos, por ejemplo, que yo les decía, y que llegamos a este tema por ser interesante nomás, era lo que pasa en Estados Unidos con el total de sus deudas. ¿Qué pasaba? Que en un momento estuvo a punto de caer en default por un tema técnico, no porque la realidad vaya a ser así. Esto. ¿Quién me preguntó? Usted. Oiga, pues, usted me preguntó. El retorno de mercado, portafolio de mercado. ¿Cuál es el mejor portafolio de mercado? El lugar en donde está transando la acción. Si es una acción de una empresa chilena, el mejor retorno de mercado sería, por ejemplo, el IPSA, que ya toma el promedio. Depende de dónde transa. Ahí están las principales bolsas del mundo. Desde el S&P, el ICPA, el Nikkei de Japón, el Dow Jones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, luego, entonces en conclusión, ¿qué es lo que pasa? El KPM es un modelo muy básico, pero no muy erróneo. ¿Por qué? Porque si bien es muy básico, las conclusiones que entrega siempre se parecen a la realidad. Para mejorarlo sería muy complejo. Habría que agregarle más variables a esta regresión lineal. Usted me había dicho eso, ¿no? Había que agregarle más variables a esta regresión lineal. Eso fue todo lo que pasó. Pero la lógica de lo que nos entrega no es erróneo, solo que no es tan preciso. Ya, sigamos avanzando. Ya. Entonces las anomalías eran, se separó en dos tipos de personas, los que creían que el modelo era incorrecto y dos los que creían que el mercado era tan ineficiente que no lo podíamos hacer, no porque el KPM sea malo, sino que porque el mercado no estaba capacitado para poder medir estas cosas. Ya, sigamos. Ya, y estos compadres, acá. Fama y French, ¿qué se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que era Fama y French? Pues, ¿sí? Después cuando estemos en la prueba yo les diga, el problema fue un 3. Ya, se acerca por ahí.
luego de la hipótesis de mercado eficiente, nosotros llegamos y Fami French nos dijeron lo siguiente. No, vos compadre, siguieron estudiando el KPM y se dieron cuenta que en algunas empresas el error tenía que ver con ciertas cosas de las empresas. Y ellos dijeron que habían dos tipos de empresas. ¿Cuáles eran? Pequeñas y grandes, que es un tipo, y el otro tipo, ¿cuál era? Los que su información contable tenía relación con su información de mercado. ¿Recuerdan? Esto. Está relacionado con los libros, ¿no? ¿Qué cosa? Dígame. Está relacionado con el valor libro, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, estaban resumidas en la primera, ¿eso fue o no, Felipe? ¿O a lo mejor? ¿Cómo, profe? Con el valor del libro, eso. Sí. Pero el valor del libro es su información contable. Entonces, si nosotros tenemos una empresa, bueno, volvamos un poquito más atrás, algo que deberían saber de Finanzas 1. ¿Qué es lo que va a pasar? El precio de una acción, ¿cómo se podía hacer? Valor presente a perpetuidad de los dividendos de una acción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Pero además nosotros vimos en Finanzas 1 de que eso no era muy práctico, porque hay muchas empresas que no son de valor, que se llaman, son empresas de crecimiento. ¿Y qué significaba eso? Que son empresas que todo lo reinvierten, no pagan dividendos, imagínense, pero esas acciones tienen un precio sumamente alto. ¿Qué significa? Que el valor del libro es distinto al valor de mercado. Eso es lo que pasa. Entonces estos compadres, volviendo a Fami French, dijeron, no, mira, la relación del valor de mercado y el valor contable, si esa relación es muy mala, la empresa no va a tener el KPM va a ser muy diferente. Uno. Y el otro, las empresas muy chiquititas y las empresas más antiguas. Las empresas más chiquititas normalmente tienen peor forma de financiarse y generalmente su rentabilidad tiende a ser mayor que una con más antigüedad porque crece más. Dígame. No es tan preciso. Entonces ellos le agregaron dos valores extra para eliminar ese error. Me imagino que ustedes lo vieron en estadística, en econometría, que uno puede crear un modelamiento agregándole más regresiones lineales hasta que sea suficientemente preciso. Eso ustedes lo vieron. Entonces, acá simplemente se hace lo mismo. Hasta ahí era el KPM, ¿se acuerdan? Y nosotros agregamos otro beta por un factor, más otro beta por otro factor. Ahí nosotros nos dimos cuenta de las pequeñas empresas y las grandes empresas. Después sigamos acá. Y ahí nosotros nos dimos cuenta, ¿qué es lo que pasaba? Las pequeñas o grandes empresas iban a diferenciarse mucho por la poca historia financiera, tener menor acceso al mercado de capitales, flujo de cajas más variables, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí termina esto donde nosotros destruimos por distintos puntos de vista y logramos ver la validez del KPI. ¿Estamos claros? Sigamos con la última PPT. Y espero terminemos ahí ya pronto. ¿Cómo se hacía? Ahí está. Buen dato. Ya. Por último, eficiencia de mercado. Nosotros acá vimos hipótesis de los mercados eficientes. Además, logramos entender cómo se generan los precios de los activos financieros. Y 3, planear ciertos problemas referentes a la eficiencia de mercado. Primero que todo, nosotros dijimos que implícitamente hemos siempre supuesto que existe eficiencia en el mercado, es decir, que los inversionistas toman oportunidades de inversión con BPN positivo o de arbitraje y por lo tanto el mercado se ajusta rápidamente por efectos de oferta y demanda. Hemos tenido ese supuesto de base. Eso asume siempre el mercado de capitales perfecto, pero ¿qué es la eficiencia de mercado formalmente? Que existe la ley del precio único. Es decir, que todo se va ajustando rápidamente. Cuán rápido se ajuste es mayor la eficiencia de mercado. Eugene Fama, ya, vamos a saltarnos un poquito estas cosas. Ahí. Ya, ese era el chiste de los 20 lucas, que si hay un billete botado, en el fondo no hay que acercarse, porque un mercado eficiente es tan eficiente que cuando uno se está acercando el billete ya desapareció. Ya, eso es como una talla que uno tira, que más fome. Ya. Luego, en este punto sería importante destacar que el mercado puede ser eficiente y mantener mal valorizados ciertos activos. ¿Por
¿Quién se acuerda? Ahí está, pero quiero que me lo expliquen. Un mercado no se mide por la cantidad de veces que es un mercado perfecto. Un mercado se mide por la cantidad de veces que puede eliminar los arbitrajes. Eso es un mercado eficiente. Puede que sistemáticamente tire siempre error y después de nuevo error y después de nuevo error, eso puede pasar. Pero si tira el error y se ajusta rápidamente, es un mercado eficiente. Eso es lo que nos está diciendo. Luego, ¿por qué podría pasar esto de que no se ajusten los precios y aún así existir posibilidades de arbitraje? Principalmente por las condiciones de mercado. Es decir, cuando hay ciertas restricciones, cuando alguien no puede endeudarse más por ley, cuando no se pueden hacer suficientes ventas cortas, cuando, por ejemplo, existen problemas de liquidez, por ejemplo, hace que una persona que luego de muchas veces una transacción empiece a pagar más impuestos, etcétera, y eso hace que el mercado quede como desequilibrado y no sea eficiente. Recuerden que esta PPT es de mercados eficientes. Después, ganarle al mercado es tan aleatorio como encontrarse un billete de 20.000 votados. Sí, eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, cada vez que ustedes digan, oye, ¿uno le puede ganar al mercado? Sistemáticamente no. Puede que una vez se le gane, sí, 2 veces se le gane, pero sistemáticamente, es decir, que uno diga, yo voy a estudiar mucho para ganarle al mercado, eso por teoría no existe. Hay ciertos ejemplos muy únicos a nivel mundial que dicen que en estricto rigor tienen tanto olfato que se le puede ganar, sí. Hay algunos empresarios, Warren Buffett, que en estricto rigor ha sido uno de los principales inversionistas de toda la historia, sí, se le puede más o menos ir ganando, pero sistemáticamente no. Algunos errores notables que se le atribuyen a la hipótesis de mercado eficiente en la práctica son esos 3. No sé si se acuerdan, los vimos la semana pasada o hace 2 semanas, en donde nosotros dijimos, hace 2 semanas, dijimos lo siguiente, estos 3 los desglosamos uno a uno. Ya, ahí está el primero, está el segundo y está el tercero. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber eso? Ustedes tienen que entenderlos porque se los preguntamos generalmente. Así que no tenéis que aprender, saber. Los 3 típicos errores que se le atribuyen al hecho de que el mercado es eficiente. Por ejemplo, de que deberían poder predecir las burbujas. Deberían poder, no sé, eliminarse ¿cómo se llaman? Las grandes crisis, etcétera, etcétera. Por otra parte, un desafío importante para la hipótesis de mercado eficiente es que esta solamente habla sobre la demanda de los precios, ya que dado que toda información es barata y fácil de digerir, o sea, todo lo que sea costoso no se va a consumir. Por otro lado, la hipótesis de mercado eficiente asume que la información no es costosa y que se incorpora de inmediato. ¿Cómo podrían en el fondo incorporar información privilegiada? No se puede. En cambio, ¿las decisiones de las grandes empresas se toman con información privilegiada? Sí. ¿El mercado puede incorporar esa información? No, porque no es pública. Por lo tanto, el mercado eficiente no es tan eficiente cuando existe mucha información privilegiada. Ya. Hasta ahí terminamos con hipótesis de mercado eficiente y empezamos a entender cómo se calculan los precios de los activos financieros. Para esto, el primer gran supuesto es que tiene que estar el mercado en equilibrio. Eso es lo primero. En términos de eficiencia de mercado, lo anterior requiere que todos vean la verdadera distribución de precios en el próximo periodo y utilicen el mismo modelo de equilibrio, lo cual no pasa. Anoten eso, no pasa. Además, implica que al salir nueva información, todos deben ajustar rápidamente sus creencias en ambos factores para que los precios converjan al equilibrio. En caso de no hacerlo, aquellos agentes que lo ajusten más rápido que el resto lograrán arbitrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelva nuevamente al mercado en equilibrio. ¿Ya? Sigamos.
Para probar si el mercado es eficiente, lo que se debería hacer es descontar los verdaderos precios esperados de los retornos de un mercado de equilibrio, como por ejemplo el KPM. Recuerden que el KPM es simplemente un mercado de equilibrio, es un modelo de equilibrio, en donde uno mete algo a la juguera y te escupe otra cuestión dentro de cierto mercado puntual. Eso es el KPM. Ya. Luego empezaron a ver con el KPM, ya para ir cerrando, algo que se llama prueba conjunta. ¿Quién se acuerda lo que era la prueba conjunta? ¿Nada? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ya, bien. Ya, significa que como el KPM sistemáticamente tenía errores, empezaron a decir, oye, espérate, el resultado del KPM es el que viene erróneo, y el resultado del KPM, ojo, el resultado del KPM podría ser porque el mercado no logra absorber la información, o puede ser el mercado no lo absorbe y el KPM está correcto, puede ser porque el KPM está incorrecto y el mercado está correcto, no sabemos, o también podría ser que ninguna de las dos funcione, puede ser que el KPM sea algo no correcto y el mercado, como también había dicho su compañera, tampoco sea correcto. Que el mercado no sea correcto no me refiero a que el mercado esté mal, sino que significa que el mercado no logra absorber toda la información de acuerdo a los supuestos que nosotros dijimos. Eso nomás se refiere. Eso es la prueba conjunta. Entonces, se logró calcular y tener lo siguiente. Porque el resultado positivo, efectivamente, el mercado es eficiente y el KPM es el verdadero equilibrio de mercado, lo que siempre hemos dado como una realidad. Pero en este caso contrario, no son claras las causas de la falla. Podría darse por distintas situaciones, las tres que les acabo de explicar. ¿Ya? La prueba conjunta. Ustedes deberían buscar, resumir, buscar en el libro qué es lo que es, cuáles han sido las principales causas de las pruebas conjuntas erróneas, etcétera, etcétera. Eso que les acabo de ir diciendo, los temas importantes, deberían volver a estudiarlo, repasar, hacer un punteo para la prueba del sábado, que la gran mayoría de la prueba va a ser de esto y el material de estudio. ¿Ya hicieron el material de estudio? ¿Lo tienen listo enterito? Eso es muy bueno que lo tengan claro. Dígame. En la hipótesis de mercado eficiente, en ese capítulo. No me acuerdo, pero cuando les evaluamos la hipótesis de mercado eficiente, en ese capítulo tiene que estar. Tiene que estar, si se fijan, hay un capítulo por cada unidad. ¿Ah? Sí, bueno, en el sílabo está sí o sí, eso hoy. No me acuerdo qué capítulo, qué libro exacto. ¿Ya? Los controles de lectura. Pero es que en los controles de lectura no se han evaluado todos los textos. Si van al sílabus, ahí aparece unidad tanto, texto tanto. Unidad tanto, texto tanto, solo algunos se evalúan. Pero en el sílabus aparece cada unidad con un capítulo. Ahí lo pueden buscar. Yo se lo recomiendo mucho para poder entenderlo bien. ¿Ya? Ya, estimados. Bien. Buena pregunta. O le podría pedir a Felipe que mañana se lo resuelva entero. No es malo. El control, pues, sí. Pero le podría preguntar, pero necesito que alguien me mande un mail para acordarme. Es que... Sí, algo debería hacer. Yo creo que les puedo mandar unas pautas muy buenas en Excel que tengo. Pero trato de no mandarlas porque eso desincentiva que estudien, pero yo creo que sí les puedo mandar. Sí. ¿Ah? Sí. No, yo creo que sí se los puedo. Profe, ¿y la pauta al control? ¿Qué cosa? La pauta al control para estudiar, control de ayer. Si es que eso es lo que estaba diciendo, que nosotros por política no las tratamos de no subirlas, pero yo creo que igual podríamos hacer una excepción, o en el peor de los casos le pido a Felipe que se la suba y se la resuelva. Eso, yo creo que eso es muy factible. Eso sí o sí. ¿Ya? Gracias. Ya, pues, estimados.